mucho. ¿Quién va a grabar la clase? Yo le doy permiso para que grabe en Zoom y esa persona se encarga de hacerle llegar el video a todos sus compañeros. Lo subirá a Drive y luego pasa el enlace, no sé, pero alguien que se haga cargo, por favor, de la grabación. ¿Quién se quiere hacer cargo? ¿Nadie? Bueno, entonces avancemos. ¿Sí me escuchan, no? ¿O no? Sí, se escucha. Ya, ni modo, nadie quiso grabar, que no asistió, buscará la vida por ahí. Campo magnético. El campo son dos temas que vamos a ver para el segundo parcial: campo magnético, su respectivo ejercicio, y campo eléctrico. Ya todo lo demás también es material de examen. El ingeniero en sus exámenes finales toma de todo, no solo de la segunda parte, toma de todo, que tendrían que repasar todas las ayudantías pasadas también. Inducción magnética. ¿Cuál es su símbolo? El símbolo es una T, perdón, su unidad es T, que significa Tesla, y el símbolo es una B, ya, símbolo B, nada más. Ahora, un Tesla es igual a un voltio por segundo sobre metro al cuadrado. Como van a tener ustedes el acceso a este documento, entonces no necesitan anotar. El flujo magnético, su unidad es el Weber y su símbolo es un círculo con una línea partida, que es una letra griega. ¿Cómo se obtiene esto? Multiplicando los voltios por segundo. O bueno, esto te da en voltios por segundo, ¿ya? Esta variable de acá, del flujo magnético, no la vamos a utilizar nosotros, pero es necesario que sí conozcan las unidades y sus símbolos, ¿ya? Ahora, la fuerza magnetomotriz que dice acá, fíjense que tiene el mismo símbolo que el flujo magnético, pero para nosotros lo que va a valer es ya el flujo, la fuerza magnetomotriz, que es igual a la intensidad por n, que es el número de vueltas, ¿ok? Entonces, a ver un rato. Intensidad por el número de vueltas. Sus unidades son amperes. ¿Por qué? Porque la intensidad multiplicado por el número de vueltas me da amperes. Este número de vueltas es como que no tuviera unidades, simplemente es una constante, o bueno, no una constante, un valor que me indica cuántas vueltas va a tener un embobinado. Su símbolo es el amper, ya lo dejo. Ahora, intensidad de campo magnético. Lo simbolizamos con una H, creo que es mejor si apunto así, con una H, y esto es igual al cociente entre la fuerza magnetomotriz dividido entre L, donde L es la longitud de un determinado conductor, y por ende sus unidades son arriba que me dan per y abajo me dan metro. La relación entre la inducción magnética y la intensidad de campo magnético. Esto se lo hace mediante una variable que le vamos a denominar K. La inducción magnética, fíjense que acá lo habíamos visto en la primera parte, su símbolo es una B. Entonces, por eso acá dice B. Y como es una relación, dice esto, hace referencia a que es una división. Y la intensidad de campo magnético, que lo vimos acá, es una H. Por lo tanto, dividiendo inducción magnética entre la intensidad de campo, me da dos cosas. Pueden llamarlo K o pueden llamarlo U. Este valor puede ser cualquiera. Ustedes cuando estén haciendo el examen dicen K igual a U igual a inducción magnética sobre intensidad de campo. ¿Ya? Y sus unidades son estas: voltio por segundo, amper por metro. Esto de acá vamos a llamarlo nosotros
permitividad. Hay uno que se llama permitividad y hay otro que se llama permeabilidad. Esta U, si no me equivoco, es la permitividad. Van a buscar en su documento. Cuando hay una U, así como está acá, se llama permitividad. Y hay una que vemos acá, ¿sí? En el tema del campo eléctrico, hay una E, perdón, esta E se llama permitividad, ¿ya? Entonces, si esta E se llama permitividad, esta U se llama permeabilidad. Para salir de duda, vamos a irnos a los documentos, ¿ya? O yo ahorita voy a los documentos. Me acuerdo que ya se los pasé yo para que no estemos acá adivinando qué se llama cada una de esas variables. Esperen un segundo. Ahorita le digo. Muy bien. Esta U, ¿dónde está? Acá. Se llama permeabilidad, ¿ya? Esta U se llama permeabilidad. Y la E que vimos acá, esta E se llama permitividad. Acá le falta, porque le puse corrector seguramente. La E es permitividad, que pertenece al campo eléctrico, y esta U de acá es permeabilidad, ¿ya? Sí, permeabilidad. Como los impermeables, pero permeabilidad. Ahora, cuando ustedes vean una U y un subíndice R, se le llama permeabilidad relativa. Y esa permeabilidad relativa no tiene unidades. Todo lo que tenga un subíndice R no tiene unidades, ¿ya? Lo mismo va a pasar con la permitividad. Cuando tenemos, así como acá, una permitividad con un subíndice R, esa variable no tiene unidades, simplemente se les da el valor de la permitividad relativa, pero viene sin unidades. En cambio, cuando tiene cualquier otro subíndice, por ejemplo, aquí tiene E sub O, que es la permitividad en el vacío, sí va a tener unidades. Fíjense, acá está. La letra E solo viene de dos formas. O viene con un subíndice R o viene con un subíndice O en el examen. Si ustedes multiplican estos dos, sacan una E total, es como el producto de estos dos. No tiene ningún subíndice, pero nace de la multiplicación de los dos. Eso respecto a la permitividad, que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, respecto a la permeabilidad, esto puede venir de la misma forma. Puede venir con un subíndice O o con un subíndice R. Si multiplican ambos, van a tener una permeabilidad total. ¿Listo? Entonces, esas son las características de estas dos variables. Cuando tengan que calcular la inducción magnética en el vacío, es igual a estas dos variables. La permeabilidad en el vacío multiplicado por H, donde H es la intensidad de campo magnético.
Pero ¿cómo yo encuentro H, la intensidad de campo magnético? Multiplicando intensidad por el número de vueltas que tenga el embobinado, dividido entre la longitud. ¿Cómo encuentro K? Donde K habíamos dicho que era igual a la permeabilidad. Y esa permeabilidad, acá, esto es genérico, pero cuando ustedes estén resolviendo, acá pueden ponerle K igual a permeabilidad en el vacío. ¿Cómo obtengo esto? Con la relación entre la inducción magnética y la intensidad de campo. Entonces, saco esta variable, saco esta, reemplazo acá y puedo encontrar la inducción magnética en el vacío. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si en el examen a mí me dan un dato de permeabilidad en el vacío y permeabilidad relativa? Fíjense, comparen esta fórmula de acá con esta de acá. Esta de acá es la inducción magnética en el vacío, pero esta otra es la inducción magnética total. Cuando en el examen a mí se me ven estas dos variables, permeabilidad en el vacío y permeabilidad relativa, yo debo multiplicarla y me da una U. Esta U es esta de acá, multiplicado por H, que es la intensidad de campo magnético, me va a dar la total. Entonces, esta U es equivalente a estos dos, las dos variables, por H, y eso me da la inducción magnética total. En el examen, generalmente lo que se les pide es calcule la inducción magnética en el vacío y además la inducción magnética total. Ya saben cómo calcular la inducción magnética en el vacío, teóricamente, ahorita vamos a ver un ejercicio, y la inducción magnética total sería de esta forma. Si en el examen solo me da la permeabilidad en el vacío, perdón, si en el examen no me dan la permeabilidad relativa, yo de ninguna forma voy a poder calcular la inducción magnética. Entonces, solamente calculo la inducción magnética en el vacío y hasta ahí queda. Pero si en el examen, aparte de darme los datos, me da un dato de permeabilidad relativa, eso hace referencia a que tienen que calcular la inducción magnética. Van a ver, van a repasar esto que les digo. Vamos con un ejercicio. Dice, calcular la inducción magnética total, dice total, sería esta de acá, ¿no? Sabiendo que la permeabilidad relativa, fíjense que les está dando ese dato, es 1,257 por 10 a la menos 6. Y habíamos dicho hace rato que todo lo que sea relativo no tiene unidades, por lo tanto no se aprecia ninguna unidad acá. Los datos que son parte del ejercicio no dicen el enunciado, pero viene así, dice N 200 vueltas, I es la intensidad 0,5 amperes, la longitud es 0,175 metros, y B, que viene a ser la inducción magnética solamente, porque fíjense que no tiene su índice, solamente es inducción magnética, o pueden llamarla inducción magnética total si quieren. Ojo, este dato de acá es este de acá. Pero, ¿en qué consiste este tipo de ejercicio? Consiste en que yo debo sacar este resultado de B. No lo debo utilizar, debo sacarlo, ¿ya? O puede que en algún punto sí lo pueda utilizar, pero lo que yo necesito es sacar este resultado. Entonces, empezamos planteando la fórmula que me va a dar solución al ejercicio. Si acá me está diciendo que debo calcular la inducción magnética total, que sería esta, voy y la coloco acá. ¿Qué necesito? Necesito la permeabilidad en el vacío. ¿Cómo la calculo? Con esta fórmula, P sobre H. Entonces, necesito B sobre H. Voy a empezar calculando H, es intensidad por longitud sobre N. Reemplazo datos y tengo E. Ya tengo H, necesito B. B me está dando de datos. Entonces, puede suceder dos cosas acá. Una, que sí utilicen este dato cuando sea necesario, pero al final ustedes tienen que volver
a encontrar este mismo valor para corroborar que su ejercicio esté bien realizado, ¿ya? Fíjense, miren, acá encontramos el valor y es 0,857 y el valor que nos dio es 0,86. Es muy cercano, varía con los decimales. Entonces, para yo asegurarme que mi ejercicio está correctamente resuelto, este dato que me dieron acá, yo lo debo encontrar al final. Si me da un valor cercano como este, yo puedo decir que mi ejercicio está resuelto correctamente. Si no, no. Entonces, estamos calculando la permeabilidad en el vacío. Es igual a la relación de estos dos. B me está dando como dato el ejercicio y H lo acabo de calcular. Hago el cociente y me da este resultado. Entonces, ya tengo permeabilidad en el vacío, permeabilidad relativa dato y H lo acabo de calcular. Reemplazo acá. Estoy reemplazando y después de haber hecho todos los reemplazos y ponerle sus unidades respectivas y simplificando, haciendo un análisis dimensional, encuentro el valor de B, que es la inducción magnética total, y me da 1.08 por 10 a la menos 6. Si ustedes reemplazan todos los datos acá, y miren que acá en un primer resultado, la inducción magnética me da 1.08 por 10 a la menos 9, pero sus unidades son voltios por segundo metro cuadrado. Pero nosotros debemos expresarlo en estas unidades que nos está dando el ejercicio, en militeslas. Y aquí hay un factor de conversión acá arriba. Un militesla es igual a 1 por 10 a la menos 3 voltios segundos metro cuadrado. Este factor de conversión fue el que se utilizó aquí. Un militesla es 1 por 10 a la menos 3 voltios segundo metro cuadrado. Simplifico esto y me queda en militesla. Y al final va a ser el mismo resultado, solamente que el exponente es el que va a reducirse de menos 9 a menos 6. Entonces ya lo tengo en militesla. Ahora, si yo quiero calcular B, voy a aplicar esta fórmula que vimos acá arriba. Acá, inducción magnética en el vacío. Acá debería poner yo un subíndice O, no se le puso, ¿ya? Pero aplicando esta misma fórmula, miren, tengo el dato de inducción magnética en el vacío, sí, 1,5 por 10 a la menos 6, y lo multiplico por H, que H es la intensidad de campo magnético. Entonces, con esos dos valores yo puedo corroborar que efectivamente me da este valor, ¿ya? Y ahí acaba el ejercicio. Lo que el ejercicio me pedía era calcular la inducción magnética total. El ejercicio acabaría hasta acá, hasta donde está encerrado de color amarillo, pero se le hace una pequeña prueba, unos 3 pasos más, para corroborar que el dato que obtenga al final va a ser el mismo que está acá. Este ejercicio es solamente, y es el único, para lo que es el campo magnético, ¿ya? Ahora vamos a pasar a ver el otro tema, que es campo eléctrico. Aquí en campo eléctrico hay ya más de un ejercicio, y empezamos viendo nosotros el formulario. La relación que hay entre fuerza y carga se llama intensidad de campo. La fuerza dividida entre la carga, o los newtons divididos entre los coulombs, me da la intensidad de campo. La capacidad en función de la separación entre placas. Este tema de campo eléctrico hace referencia a los condensadores. Todos sabemos que un condensador está compuesto por 2 placas. Ahora, esas 2 placas tienen una cierta distancia entre una y otra. Es como que ustedes imagínense un alfajor cuadrado. Tiene una capa superior y una capa inferior. Son 2 placas, ¿no? Como un alfajor, así. Entonces, esas 2 placas tienen una separación, ¿ya? Esa separación es esta distancia D, pero nosotros lo que queremos calcular de ese condensador es su capacidad en función entre la separación entre placas.
Entonces, la capacidad de ese condensador va a ser igual a una constante K, donde K es igual a la permitividad en el vacío. Esto de acá lo reemplazan acá. El área es el área que tiene una placa del condensador dividido entre la distancia entre los condensadores. Se lo voy a dibujar. Imaginen que ustedes tienen así un condensador y tienen otro condensador ahí. Ya es como un alfajor. De aquí a acá es la distancia D. Y todo esto que estoy sombreando es el área de un solo condensador. ¿Por qué decimos de uno solo? Porque estas dos placas tienen que ser idénticas, así que solo usamos un área. ¿Me escuchan bien? ¿Están teniendo problemas en el audio de Zoom? Entrecortado, creo que es tu internet. Entrecorta a veces. Ya me van a avisar cuando se escuche entrecortado. ¿Ya? Bien. A ver un rato. Esperen. Bien. Ya. Entonces, esta es la fórmula de la capacidad en función. Esta es la fórmula de la capacidad en función del área y la distancia de separación entre placas, donde K es igual a la permitividad en el vacío. Este dato de permitividad en el vacío es dato del ejercicio, ¿ya? Y se lo va a dar, miren, la permitividad en el vacío es igual a esto, es una constante. En cambio, la permitividad relativa, su nombre lo indica, es relativo, va a depender de qué material estén hechas las placas. Puede ser que estén hechos de, no sé, distintos materiales, pero la permitividad relativa varía en función al tipo de material que estén utilizando para la fabricación de sus condensadores. Entonces, la capacidad de un condensador, fíjense que esta fórmula de acá ya está modificada. Acá decía K, pero K es igual a E sub 0. Entonces, en vez de K ya le ponemos E sub 0, A sigue siendo A y D sigue siendo D. La unidad en la que me va a dar al final es amper por segundo sobre volt. Si me dan en el ejercicio E sub R y E sub O, lo que voy a hacer es sacar un producto de ambos. Y en vez de poner E sub O acá, voy a poner el producto de ambos, E. ¿Se dan cuenta? Aquí solo pongo E si es que en el ejercicio no me dan E sub R. Pero si me dieran E sub R y me den E sub O, obviamente, voy a hacer un producto y ese producto va a ser E. Y E es lo que voy a poner acá. Y la fórmula sigue siendo similar. ¿Se dan cuenta? Eso es una notación que deben ver ustedes cuando se le dé eso. Ahora, aquí hay otra fórmula que dice fuerza que actúa sobre un conductor. Tenemos inducción magnética, intensidad de la corriente y la longitud. Y esta fuerza, al final, cuando ustedes sacan el resultado, les va a dar en newton. ¿Qué pasa cuando hay fuerza sobre varios conductores? Esto es solo para un conductor. Cuando hay varios conductores va a ser lo mismo, pero al final se le va a aumentar la variable z, donde z es la cantidad de conductores que existen. Cuando hay conductores paralelos recorridos por una corriente, que generalmente es el ejercicio que entra en el examen, multiplicamos B1 del conductor 1, intensidad del conductor 2 por la longitud, donde la longitud viene a ser la misma para ambos. Si la longitud 1 tiene 100 metros, la longitud 2 también va a ser 100 metros, son gemelos. Ahora, A es la separación entre las dos longitudes. Si yo
no tengo el dato de la longitud. Imaginen que el ejercicio no me da el dato de la longitud, pero pero el ejercicio me da el dato de la anchura, que esto es el ancho. Para encontrar la longitud, yo ocupo la fórmula 2 por pi por la anchura. Y al ocupar esta fórmula, ya tengo longitud. ¿Cuándo ocupo esta fórmula? Cuando el ejercicio no me dé el dato de longitud. Fíjense que para calcular conductores paralelos recorridos por una corriente, la fuerza, necesito L. Pero si yo no tengo L, lo calculo así. Si es que tengo el dato de la anchura. Si le da el dato de L, ya no le va a dar el dato de anchura. Pero si le da el dato de anchura, no le va a dar L y ustedes tienen que calcular de esta forma. ¿Ven? Entonces, sigamos con nuestro formulario. B sub 1 es igual a, esto habíamos dicho que era permitividad, no, permeabilidad por intensidad de campo. Ahora, yo voy a reemplazar, fíjense que H era igual, lo vimos arriba, en el formulario de más arriba, era intensidad por el número de vueltas del embobinado, un embobinado, sobre L. Entonces, H es igual a todo esto, U sigue siendo U. Y así quedaría reemplazado. Ahora, ¿cómo calculo H? I por N por L, que es la misma fórmula que está acá. Reemplazando en la fórmula de F, está acá, tendríamos B, que es U por H, donde B va a ser igual a todo esto de acá. Intensidad 2 sigue siendo intensidad 2 y longitud sigue siendo longitud. ¿Listo? Como que no están entendiendo, esto de acá es igual a todo por esto de acá. Sí, ¿ya? Ahora, el ejercicio. Dice, este ejercicio siempre entra en los exámenes. Dice, hallar la fuerza que ejerce el conductor 1 sobre el conductor 2. ¿Y qué fórmula usamos? Usamos esta de acá. Son dos conductores, por lo tanto son conductores paralelos. Necesitamos B, necesitamos intensidad 2 y necesitamos la longitud. Los datos que se nos dan en el ejercicio son intensidad 1, intensidad 2, intensidad del conductor 1, intensidad del conductor 2. Nos dan la anchura, y si nos dan la anchura no nos van a dar la longitud, nosotros lo calculamos con la fórmula. Mucho ojo acá, que la anchura se las está dando en centímetros, y nosotros trabajamos en metros, por lo tanto convertimos a metros, y acá reemplazamos en metros. Me está dando el valor de la permeabilidad simplemente, ya me está dando ese valor, y n, que es el número de vuelta. Ahora, yo planteo mi fórmula y de acá yo lo que necesito es, tengo intensidad, no tengo longitud, pero ya lo acabo de calcular acá, no tengo B, donde B es la inducción magnética, pero acá tiene otro nombrecito. Está bien, inducción magnética, ya. Ahora, inducción magnética 1 es igual a U, ya tenemos ese dato, pero no tenemos el dato de H, la intensidad de campo. Entonces lo calculamos, aplicamos fórmula, sacamos intensidad de campo y ya lo tenemos. 228,78, vamos y lo reemplazamos acá. Esto otro ya es dato. La multiplicación de ambos me da esto. O que siempre tengo que ponerle las unidades. A con A se va y me queda voltios segundos sobre metro cuadrado. Y todo esto es igual a Tesla, ¿no es cierto? Pero acá no le hicimos la conversión. Lo vamos a hacer, ojo, acá en este ejercicio no van a convertirlo a Tesla o a militesla. Ya van a trabajar tal como está acá. Entonces, 3,59 por 10 a la menos 4 voltios segundo metro cuadrado, ponen acá, esto lo multiplican por la intensidad 2,
es 0,8, y por la longitud, donde la longitud es 2 pi, paréntesis 0,04. Y todo esto le va a dar un resultado. Ese resultado automáticamente ustedes lo ponen con las unidades de Newton, siempre y cuando respeten que hayan reemplazado B en voltios segundos sobre metro al cuadrado, intensidad en amper y longitud en metro. Si tienen estas unidades, ustedes a ojos cerrados van y le ponen Newton, ¿ya? Porque la fuerza se expresa en Newton en el sistema internacional. Y como una definición teórica pueden decir la fuerza que ejerce el conductor 1 sobre el conductor 2 es de 7,22 por 10 a la menos 5 newton. Ese vendría a ser el ejercicio típico que entra en examen, ¿ya? Y lo mismo el de acá, viene un ejercicio típico que entra en los exámenes. Puede ser que le tome este ejercicio y este de acá el ingeniero y le tome otros dos del primer parcial. Porque, no sé, ya saben qué ejercicios entran para el segundo parcial y solamente les queda estudiar. También puede suceder que entre el tema de condensadores, pero estos condensadores se resuelven al igual que los circuitos del primer parcial. Tenemos condensadores en paralelo. Fíjense, ahí está. Y si aplicamos estos dos, nos da una equivalente. Pero cuando tenemos condensadores en paralelo y queremos sacar la carga equivalente, cuando es una Q y un subíndice G es carga equivalente, en paralelo es igual a la sumatoria de ambos, ¿ya? Puede ser que se chipen acá antes, en la resistencia, cuando estaba en paralelo, aplicamos fórmula y era 1 sobre la resistencia y tanto. Pero acá, cuando tenemos condensadores en paralelo, tal como se ve acá, simplemente suman y ya tienen la carga equivalente. Ahora, si quieren calcular la capacidad equivalente del condensador, también lo suman. Capacidad 1 del condensador 1 más la capacidad 2 del condensador 2 me da la capacidad equivalente. Haciendo una demostración de la fórmula para que esto sea válido, decimos que la carga equivalente es igual a la capacidad equivalente por la tensión equivalente. Ahora, sabemos que esta carga equivalente de acá es igual a la carga 1 más la carga 2, carga 1 más carga 2. La carga 1 es igual a la capacidad 1 por la tensión equivalente. De acá podemos decir que los condensadores en paralelo tienen la característica de que la tensión se comporta de manera constante. Acá lo mismo, capacidad 2 por la tensión equivalente. Entonces, esta capacidad, esta carga equivalente, la ponemos acá y lo igualamos a otra carga equivalente. Fíjense que acá en el miembro derecho estamos reemplazando carga 1 más carga 2, tal como está acá. En cambio, acá en el miembro izquierdo estamos reemplazando estos dos, capacidad equivalente por la tensión equivalente. Entonces, esto lo copiamos tal cual, la carga 1 sabemos que es igual a esto, reemplazamos, carga 2 es igual a esto, reemplazamos. Tenemos como constante acá la tensión equivalente, así que factorizamos y me da tensión equivalente igual a carga 1 más, capacidad 1 más capacidad 2, y capacidad 1 más capacidad 2 es igual a capacidad equivalente. Entonces tenemos que esta equivalencia es verdadera, ya se hizo la demostración de la forma. Al igual que tenemos condensadores en paralelo, tenemos condensadores en serie. Ahora, cuando están en serie, si quieren compararlo con la resistencia, se comporta de manera inversa. Si quiero sacar la capacidad equivalente de condensadores en serie, tengo que hacer 1 dividido entre 1 sobre capacidad 1, 1 sobre capacidad 2, más 1 sobre capacidad 3, y saco la capacidad equivalente. Ahora, aquí la carga equivalente se comporta de manera constante, donde la carga equivalente es igual a la carga 1 e igual a la carga 2.
¿Cómo saco la tensión equivalente? Dividiendo la carga equivalente entre la capacidad equivalente. Ahora, la tensión, fíjense acá, que no se va a computar de manera constante como era en el caso de paralelo. Aquí, la tensión equivalente va a ser la sumatoria de las tensiones parciales de cada condensador. Condensador 1 más condensador 2. Pero en tensión del condensador 1 más tensión del condensador 2. Esto de acá también podemos llamarlo como caída de tensión, pero mejor si no lo llaman así. Simplemente llámenlo tensión del condensador 1 más tensión del condensador 2. Y ahora viene un ejercicio. Dice, se conectan en serie, tres condensadores, donde la unidad de los condensadores son los nanofaradios. Aquí no hay esa denominación, pero acá se lo puse. Un nanofaradio es igual a 1 por 10 a la menos 9 faradio, y un microfaradio es igual a 1 por 10 a la menos 6 faradio. En el examen puede venirle, en vez de 22 nanofaradios, puede venirle 22 microfaradios. Si es microfaradio, ocupan este factor de conversión. Si es nanofaradios, ocupan el factor de conversión de arriba. Entonces, estos tres condensadores tienen 22, 10 y 4,7 nanofaradios. Se pide calcular la capacidad equivalente y comentar un breve análisis sobre el resultado final. Solo me está pidiendo capacidad equivalente. Si ya tengo las capacidades individuales, voy a querer tomar presencial, pero yo le voy a decir que lo tome virtual por lo de la ordenanza de que no se puede tomar presencial, y además que varios de ustedes están con COVID, supongo, ¿no? ¿Alguien le dio COVID acá? Bien, entonces yo pienso que lo más probable es que va a ser virtual. Si no, ya veremos a ver qué método toman. Digamos, el ejercicio decía capacidad equivalente. Aplican fórmula y le da este resultado. Ese resultado lo expresaron en fracción, pero también puede salir en decimal. Ahora, aquí decía, comente un breve análisis sobre el resultado final. El análisis es el siguiente. Dice, las capacidades pequeñas generan grandes caídas de tensión y las capacidades grandes generan menores caídas de tensión. El hecho de haber calculado la capacidad equivalente con la fórmula de acá, vemos que se están invirtiendo las capacidades, claro, porque está 1 sobre, y acá también está 1 sobre, y de esta manera sale una capacidad equivalente mucho menor. Y la capacidad equivalente es igual en todos los puntos. La definición no está bien. Yo les explico. Fíjense que la capacidad equivalente salió 279. ¿Y qué pueden notar ustedes de este valor en comparación con estos tres? Que 279 es mucho menor que los tres. Ahora, ¿esto cómo se explica? Fíjense que la distancia entre cada uno de los condensadores se va a sumar, ¿ya? Ahora, esa distancia está implícitamente cargada en los condensadores acá. ¿Por qué? O en la capacidad. Porque esta capacidad 1, capacidad 2, capacidad 3, sale de haber aplicado esta fórmula, capacidad, donde la capacidad hemos visto que está en función del área y la distancia. Entonces, yo tengo acá estos valores de C tienen implícitamente dentro de ello el valor de área y el valor de distancia. Entonces, como la distancia acá se suma, voy a tener una distancia grande. Y si me estoy invirtiendo a la menos 1, voy a hacer
que en vez de que aumente ese valor, se disminuya. Es por eso que sale 2.79. Y es lo que se trató de explicar acá. ¿Ya? Pero ese sería el análisis. Ustedes lo van a explicar en sus palabras. Sigamos avanzando y tenemos un último ejercicio. Dice, calcular la capacidad de un condensador con los siguientes valores. Nos da el valor de la superficie o área del condensador, nos lo da en centímetros, nosotros lo llevamos a metro, nos da la distancia de separación entre las placas, está en milímetros, nosotros lo llevamos a metro, nos da la permitividad relativa del aire, nos da la permitividad en el vacío. Cuando nos dan estas dos, hacemos el producto y nos sale E, aplicamos la fórmula de capacidad, ya tenemos E, está acá, A es dato, D es dato, aplicamos fórmula y la capacidad nos sale así. Este fue un modelo de examen, es ejercicio de modelo de examen. ¿Ya? No hay mucho problema, porque acá solamente tienen que reemplazar en una fórmula o en dos, pero el problema está en convertir las unidades. Si ustedes no saben convertir centímetros al cuadrado a metros al cuadrado, estamos mal. ¿Ya? Repaso, pongan en YouTube cómo convertir centímetros cuadrados a metros cuadrados y le va a salir muchos videos. Eso ya no se les puede enseñar. Y ahí termina el avance para su segundo parcial. Ojo que tienen que repasar también los ejercicios del primer parcial, porque en el examen entra toda una mezcla del primer y segundo parcial. Segundo, en ayudantía, ¿le dije que iba a haber examen o no? De ayudantía. Déjenme pensar unos 2, 3 días y ver cómo es que voy a sacar sus notas de ayudantía, porque solamente tienen unos 2 o 3 informes y algunas tareas que he presentado. Así que ya voy a ver la forma de cómo saco sus notas de ayudantía, porque recuerden que el 20% de la nota de la materia, que a algunos les va a ayudar a pasar la materia, voy a pensar, ¿ya? Pero no me acuerdo si le dije que le iba a tomar examen o no, así que voy a preguntar internamente y luego les doy un aviso de cómo es que voy a sacar la nota de su ayudantía. ¿Listo? Nada más, quedamos acá con la ayudantía exactamente. ¿Examen? ¿No tomaste, creo, un examen en la tercera ayudantía? Que nos preguntaste. Sí, era un examen oral. Sí, era un examen. Sí, era un oral. ¿Verdad? No, donde toditos tenían 100. Ya, déjenme pensarlo como le dije. Ya voy a ver dónde saco su nota. Quedamos acá con la ayudantía. Por favor, repasen. Enseguida les paso yo el PDF. Y el segundo parcial es bastante sencillo. No hay mucha complicación. Yo creo que la mayoría de acá va a aprobar. Siempre hay 2 o 3 que se aplazan, pero es el margen mínimo, digamos. Casi el 99% de la materia o de los estudiantes de la materia aprueban. ¿Bien? Sin nada más que decir, yo me despido. Un gusto haber sido su auxiliar y nos vemos el día del examen posiblemente.